¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta nueva edición de Carne para el Mundo vamos a conocer un poco más acerca de la actividad ganadera y pecuaria de la República Oriental del Uruguay. Para eso vamos a escuchar el análisis del ingeniero Ricardo Reilly, ex titular de la Asociación Rural del Uruguay y actual delegado del INAC. En el año 2018, Uruguay logró el récord de ser el primer país del mundo en consumo de carne vacuna por persona, según el informe divulgado por el Instituto Nacional de Carnes. Actualmente produce cerca de 550.000 toneladas de carne vacuna, de los cuales el 70% se exporta a unos 100 mercados. Ricardo Reilly, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay, afirmó que el escenario actual está marcado por la pandemia y el dinamismo de los mercados por China, que presentan nuevos desafíos para los productores y la industria de la proteína roja uruguaya. Estamos en un momento realmente interesante a nivel local, pero está explicado esto por una situación internacional que todos conocemos, que se está dando a partir de la demanda que está generando China para prácticamente todos los productos, pero especialmente para lo que tiene que ver con las proteínas y, bueno, en este caso las proteínas de origen animal. Aquí en Uruguay hoy, bueno, estamos con un precio para la tonelada exportada que es interesante, un índice como se mide aquí el IMEX o el índice promedio, el indicador medio de la tonelada de exportación en valores interesantes, arriba de $4.000, ya desde hace un tiempo. Estos datos se asemejan bastante a lo ocurrido en el año 2019, previa a lo que fue el ingreso de la pandemia a nivel mundial, que de alguna forma detuvo o generó bueno, un intervalo en lo que fueron los mercados de la carne para luego después retomar la senda de crecimiento de la mano de China, porque aquí hay una cosa que es interesante. Tenemos que ver que esta situación que se da hoy internacionalmente se está dando con una fuerte demanda de China, con una importante presencia también de Estados Unidos en algunos casos, pero todavía en el caso del mercado europeo, que si bien no es un mercado de gran volumen para... Son muchas las variables que inciden en la apertura de nuevos mercados y para Uruguay es posible gracias a la integración entre el sector público y privado. Entre los principales mercados se destaca el caso de China, que ha logrado revalorizar algunos cortes que, sumado al volumen de compra, generan importantes ingresos para el sector. Más allá de los cortes, aquí la exportación de carne es un arte porque hay que desarmar el animal y hay que en realidad venderlo a cada uno de los lugares donde se obtenga el mayor retorno o el mayor beneficio. Ese es un trabajo en donde la industria exportadora en Uruguay tiene una enorme experiencia y realmente es un trabajo que hacen muy bien. Hay un Instituto Nacional de Carnes aquí en Uruguay, de integración privada y pública, que también trabaja muy fuerte en todo lo que es la promoción y la inserción de las carnes uruguayas en el mundo. Y bueno, después todo ese trabajo lo que hace es, bueno, canalizar, hacer de catalizador para que después, bueno, los actores privados puedan generar sus mejores negocios. Allí lo que vemos, básicamente, cuando hablaba hoy de desarmar el animal, ¿qué es lo que ocurrió? Y bueno, es que con el mercado de China, China lleva todo el animal y ha logrado incluso valorizar cortes que antiguamente no tenían gran valor. Además de que China lleva la carne con hueso, que sabemos que para los países, el caso de Uruguay, que es un país libre de aftosa con vacunación, tiene ciertas limitantes. Bueno, China es un mercado que valoriza todo el animal
que no tiene mayores restricciones desde el punto de vista sanitario y que además no tiene restricciones desde el punto de vista de lo que son los cupos y lo que son los aranceles, porque si bien se paga un arancel en el entorno del 12 o del 13%, es un arancel que para lo que estamos acostumbrados en el mercado de la carne a nivel internacional no es alto. Después Uruguay, como yo mencionaba recién, lo que tiene son distintos mercados, tiene una posición fuerte en el mercado de Estados Unidos, en lo que es el NAFTA. Cuando uno dice Estados Unidos es el NAFTA y vale la pena aclararlo porque en realidad el año pasado también hubo operaciones muy fuertes con Canadá y básicamente lo que va para esos destinos es carne para procesar, para hacer hamburguesas, y después tiene el mercado europeo, como yo estaba mencionando hoy, que es un mercado de alto valor en donde se entra por nichos, en donde se entra con determinados cortes y determinados cupos, como es el caso de la cuota Hilton, en la cuota 481, después lo que es el GATT, Bilan, pero en definitiva los mercados básicamente son esos. También está el mercado de Israel, también está en un término bastante menor el mercado de Rusia, que sabemos que es un mercado muy importante para la carne paraguaya, y también Uruguay tiene colocaciones en el Mercosur, para la carne vacuna, pero también para la carne ovina. La carne ovina tiene un mercado muy fuerte, la carne ovina además con hueso, para lo que es el mercado de Brasil, el mercado de San Pablo, por ejemplo, y bueno, y ahora también estamos viendo una alta demanda por todo lo que es carne ovina, en donde China está entrando a jugar también un partido muy fuerte y hoy más del 80% de las exportaciones de carne ovina están yendo para el mercado de China. Así que ese es básicamente un resumen de cómo está compuesto el abanico de mercados que tiene Uruguay para sus carnes, ¿no? Lo que son las cuotas Hilton y lo que es el cupo 481 es donde Uruguay está destinando, es donde destina los cortes de alto valor, que si bien en la situación de lo que es la pandemia, en la actualidad, ojalá que esto termine pronto y que se dé una reapertura del comercio mundial y que la gente pueda volver a hacer su vida normal y a salir a comer afuera, a viajar y a hacer turismo, que eso es lo que mueve el mercado y lo que mueve el mundo. En realidad los cortes de alto valor de Uruguay se encuentran en esos destinos y se encuentran en esos cupos, aunque reitero, China hoy está pagando precios muy interesantes por algunos de estos cortes, inclusive también por lo que mencioné yo el caso del sector ovino, pero también ocurre a veces ocurre en lo que es la carne vacuna, que al no tener la restricción del hueso, porque sabemos que hay un tema sanitario detrás de sanitario, es una barrera como es el caso de la aftosa que se transforma en una barrera paraarancelaria pero termina siendo una barrera sanitaria al fin, y allí hay ciertas restricciones en otros mercados que hoy el mercado de China no lo tiene, y eso abarata mucho lo que es la mano de obra en el procesamiento en Uruguay, en el procesamiento industrial, que contrariamente a lo que ocurre en Uruguay, aquí tenemos costos que son bastante elevados en todo lo que es la fase industrial. Entonces, bueno, estos mercados cuando aparecen hay que aprovecharlos porque favorecen mucho lo que es la productividad, en definitiva, de lo que es el rendimiento desde el punto de vista económico para todo el complejo, ¿no? Respecto también a la parte de menudencias, digo que es importante también y es parte de lo que hablábamos hoy, que se ha valorizado. Yo no quiero dejar pasar también que Uruguay tiene el mercado de Japón como un hito histórico. Uruguay es el primer país que ingresa a Japón siendo país libre de aftosa con vacunación. Es una excepción que ha hecho el mercado de Japón con Uruguay, en donde seguramente se puedan desarrollar negocios interesantes hacia el futuro. Uruguay también está trabajando y pensando en trabajar mucho todo lo que es el sudeste asiático, y bueno, en ese trabajo estamos, y no quiero tampoco dejar pasar por alto algo que es relevante cuando uno habla del mercado europeo, que es la trazabilidad individual con la que cuenta Uruguay, que es una trazabilidad obligatoria individual para bovinos, para el ganado vacuno. Respecto a lo que estábamos hablando del mercado de la carne, en Uruguay el año pasado se dio una particularidad. Uruguay es un país que consume obviamente mucha carne, está
junto con Argentina y con algún otro país en lo que es el top 2 o el top 3 en consumo de carnes rojas per cápita, por habitante. Y bueno, se dio una particularidad incluso en el año pasado y en el año 2019 que debido a los altos valores a los cuales Uruguay estaba accediendo en los mercados y algunos desfasajes de precios que había con otros mercados de la región, hablo del caso de lo que tiene que ver con el precio de la hacienda y con el precio de la carne, se dio una importación interesante desde Paraguay y desde Brasil también para el consumo de carne en Uruguay. Es decir, que la canasta de consumo de carnes en Uruguay estuvo compuesta por carne de producción nacional, pero con un componente de más de un 20% también el año pasado de carnes provenientes de otros países de la región. Eso hoy va a cambiar un poco. ¿Por qué razón? Porque se han equiparado mucho lo que son los precios de la hacienda en la región y eso le está haciendo más difícil y más dificultoso tener ese ingreso de esas carnes a un menor precio, por lo cual hoy, tú hablabas hoy del precio de la carne, lógicamente que el precio de la carne, que sabemos que es un producto de lujo, está reflejando también en el mercado interno alguna suba, pero siempre esa suba de la carne se ha dado por debajo de lo que son lo que acá se llama el IPC, que no es otra cosa que, bueno, que es un índice de precios que marca el nivel inflacionario del país. Es decir, que la carne en realidad no es la explicación de cualquier movimiento inflacionario que pueda haber en Uruguay, sino que está dado por otras cosas. Y eso no ha impedido, hay un incremento muy fuerte también de sustitución de las carnes rojas, obviamente por lo que es la carne aviar, por lo que es la carne porcina. Y eso, bueno, ha hecho que si bien puede haber disminuido el consumo de la carne vacuna en algunos casos en el Uruguay, eso no haya implicado que traiga una disminución en el consumo de proteínas, en este caso de proteínas animales. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que mirar y acá no hay dos lecturas. La única manera de lograr abaratar la carne para el consumo es tener los mercados abiertos, generar buenas condiciones para una mayor producción, que eso se logra con una mayor inversión, con un mayor crecimiento productivo y con una mayor productividad por hectárea. Y eso es lo que ha ocurrido en Uruguay a lo largo de estos últimos años. Paraguay ha transitado también un camino parecido porque ha crecido mucho en las exportaciones y creo que el camino es por ahí. Más exportaciones, más producción de carne, más reglas claras, reglas que sean claras, y eso va a generar que esa mayor producción también nos permita abastecer de forma acorde a todos los habitantes de nuestros países en la región también, pero que eso no va a ser un impedimento para poder abastecer al mundo. Tras 9 años de negociaciones y muchas inspecciones, la carne uruguaya logró en el 2018 volver a ingresar al mercado japonés, uno de los más exigentes del mundo y de mejor paga. Según Reilly, esto se dio gracias a la seriedad de las misiones comerciales y al diálogo diplomático, lo que hoy demuestra el compromiso de los productores y la industria para apuntalar y sostener las exportaciones en los mercados altamente competitivos. En este contexto, cabe mencionar que el mercado japonés se había cerrado para Uruguay en el 2000, a raíz de la aparición de la fiebre aftosa. El mercado de Japón es un mercado que es muy particular porque es un mercado muy exigente, ¿no? Uruguay viene haciendo un trabajo de hace muchísimos años. Yo por eso lo até esto a la trazabilidad, porque de alguna manera la trazabilidad individual obligatoria
que ha sido incluso también tema de discusión a nivel interno en el Uruguay, si debía ser obligatorio o debía ser opcional, pero la realidad es que el mercado de Japón, eso fue una señal muy clara de que Uruguay estaba trabajando por el camino que había que trabajar desde el punto de vista de la inocuidad, desde el punto de vista de la seguridad, en este caso sanitaria, y la seguridad alimentaria. Bueno, no hay que olvidar que Uruguay estuvo prácticamente 20 años para la reapertura del mercado de Japón, porque Uruguay había perdido este mercado en el año 2001, con el ingreso en aquel momento, la irrupción de la aftosa. Uruguay era país libre de aftosa sin vacunación, y a partir de allí Uruguay empieza a abrir diferentes mercados, el mercado de Estados Unidos, el mercado europeo, en fin, y se empieza de vuelta siendo país libre de aftosa con vacunación. Entonces, bueno, Uruguay, a través de todo un trabajo de muchísimos años, en donde están involucrados también los servicios ganaderos en Uruguay, la Dirección de Servicios Ganaderos, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Relaciones Exteriores, y un trabajo que ha trascendido a gobiernos de todos los partidos, y Uruguay, después de 20 años, logra reabrir el mercado de Japón, que, como decía hoy, es un mercado extremadamente exigente, no solo hablando de la calidad del producto, sino desde la calidad del punto de vista, como decía hoy, de la inocuidad de la seguridad alimentaria y desde el punto de vista sanitario. Japón es un mercado que tiene alguna particularidad, y eso es uno de los debes que tiene Uruguay, en donde hoy se está trabajando y está toda esta discusión incluso interna a nivel del Mercosur, de la posibilidad de la flexibilización, que no es otra cosa que es tratar de buscar tratar de buscar la reducción arancelaria, porque el problema que estamos teniendo hoy es que Uruguay está teniendo acceso a muchos de estos mercados. El caso del mercado de Japón es un ejemplo, pero con un pago de aranceles que es muy alto, muy cercano al 40%, y eso inviabiliza mucha cantidad de negocios, porque hay otros países que tienen una relación comercial distinta. Lo mismo ocurre con el mercado de Corea, por ejemplo. Entonces, el tema arancelario se hace bastante inviable, salvo que ocurra, como está ocurriendo en la actualidad, y por eso también se están desencadenando nichos de posibilidad en varios mercados, porque hay un aumento internacional del precio de la carne. Pero sin duda que si tú me preguntas cuál es el debe más grande que tiene hoy Uruguay, además del acceso, además de la promoción, del posicionamiento de la marca, que Uruguay ya lo tiene a nivel internacional, tiene que trabajar mucho hoy en mejorar y en lograr mejorar las condiciones de acceso, porque si tú mirás, por ejemplo, lo que está ocurriendo, hay un caso que ocurrió esta semana, donde se termina de cristalizar el primer acuerdo que firma el Reino Unido post-Brexit. ¿Con quién lo firma? Con Australia. 35.000 toneladas en el primer año, arancel cero, hasta llegar de aquí a 10 años a más de 100.000 toneladas con ingreso de arancel cero, tonelada de carne vacuna. Ese es un claro ejemplo hoy, que si bien, hoy Australia por otras razones ha tenido una reducción en su performance en el mercado internacional, pero debido a una situación interna de recomposición de stock, una situación bastante parecida, salvando las diferencias de la que está teniendo Brasil, y por eso no están operando tan fuertemente en los mercados, y eso es lo que está haciendo también que se estén generando oportunidades para distintos países y que haya una suba en el precio de la tonelada exportada o la tonelada comercializada a nivel internacional, pero sin lugar a dudas que los tratados de libre comercio o las cuotas o los tratados específicamente para la carne van a ser muy necesarios para poder colocar nuestros productos y poder reducir el pago arancelario hacia el futuro. Uruguay tiene más de 100 mercados abiertos, o sea que Uruguay, por un tema de apertura, no es el tema tan grave. Sí quedan algunos aspectos sanitarios en algunos mercados, pero si tú me preguntaras hoy dónde está puesto el foco y dónde los países, en realidad exportadores, están poniendo el foco, y está en Asia. Más allá de China, está el tema de Japón, pero está el sudeste asiático. Allí hay una cantidad de países en donde Uruguay, sin lugar a duda, tiene puesto el foco, como lo tienen también puesto otros países del mundo,
Uruguay ha abierto una oficina, ustedes saben, porque lo hemos hablado en alguna ocasión con algunos colegas paraguayos también, una oficina del Instituto Nacional de Carne. Ya había una agregaduría agrícola en Beijing, en China. Ahora Uruguay abre una oficina de el INAC abre una oficina de representación en China, y la idea es, bueno, esa oficina tener que sea una representación y que nos permita llegar a toda Asia y tener allí un pie fuerte puesto. Obviamente que si tú me preguntas mercados, bueno, Uruguay está trabajando permanentemente. Hay, por decir un mercado, el mercado de Estados Unidos, que es un mercado que siempre es un mercado interesante, es un mercado en el que todos quieren tener, el que todos quieren acceder, y allí volvemos nuevamente a lo que te mencionaba hoy, el tema de los cupos. Uruguay tiene una cuota de 20.000 toneladas. En la medida que uno empieza a exportar fuera de esa cuota, los aranceles la hacen bastante onerosa y la hacen bastante compleja. Y cuando vemos que hay países como Australia, como Nueva Zelanda, que tienen prácticamente un acceso irrestricto, porque son cuotas muy altas que ni siquiera las llegan a utilizar, arriba de 200.000 o 300.000 toneladas. Entonces, por eso decía, Uruguay tiene el foco puesto quizá no tanto en la apertura de nuevos mercados o de nuevos destinos. Se habló del mercado, bueno, del mercado de Arabia Saudita hace poco, pero en definitiva sí puesto el mercado en lo que tiene que ver, sí puesto la atención hoy en lo que es mejorar esas condiciones de acceso en aquellos mercados en los cuales Uruguay ya está, y eventualmente poder incursionar en una mejora de acceso tanto en lo que son los aranceles como los aspectos sanitarios en aquellos mercados en los cuales hoy todavía existen restricciones. Como productor y ex titular de la Rural del Uruguay, Reilly afirmó que el peor error de todo gobierno es la intervención en el comercio de la carne, y que esto, tarde o temprano, termina impactando en el rubro. En tal sentido, recalcó que la historia así lo demuestra, como el caso de la Argentina, que no es la primera vez que adopta medidas que finalmente se traducen en resultados negativos. Bueno, es uno de los errores quizá más grandes que puede hacer un país, es tomar esas medidas intervencionistas y de restricción, en este caso a las exportaciones y al comercio, porque eso es lo que termina repercutiendo. Todos los resultados que se pueden esperar de eso son negativos. Quizá en el corto plazo puede haber una baja en lo que pueda ser el precio de la carne, pero en el largo plazo va a ocurrir lo que ya ocurrió: caída del stock, caída de las industrias, caída del trabajo, porque en definitiva todo esto es trabajo también, por el efecto multiplicador que tiene esto en las economías regionales, lo que en los distintos países productores y exportadores, no solo de carne, sino de otros productos. Y bueno, Argentina no es la primera vez que toma medidas respecto a este tema de la carne, ya ha tomado algunas otras medidas en el pasado, de hecho permanentemente lo está haciendo y la está tomando con respecto a los granos, con lo que son las detracciones a las exportaciones, en el caso de la soja, en el caso de otros granos. Y tú me preguntabas por el impacto que eso puede tener. Hasta hoy no está muy claro el impacto que eso puede tener, y yo te diría más bien que hay cierta cautela, tanto en lo que son los exportadores por lo que son los importadores a la hora de tomar un precio, para evitar que ocurra lo que ocurrió en un pasado cercano, como te mencionaba hoy, fines del año 2019, en donde empezaron a haber inconvenientes por los altos precios, básicamente, en donde se le cortó o tuvieron algunos problemas de la cadena de pago, lo que es el financiamiento también en algunas empresas importadoras por parte del Estado, por parte de los bancos, y eso se vio. Eso tuvo un golpe muy fuerte en muchas empresas exportadoras, no solo en Uruguay, eso ocurrió para varios países, en donde tuvieron que después renegociar los precios, renegociar contratos, y eso trajo realmente muchas pérdidas, porque bueno, había empresas que estaban comprando la hacienda a determinado valor pensando en colocarla a determinado precio, y eso después hizo que se les desarmara el negocio y que se les cambiaran las reglas de juego sobre el camino.
Entonces creo que acá tenemos que ser también cautos, tenemos que saber que el precio internacional de la carne, en este caso que lo está de alguna forma también fijando el mercado de China, son precios que, si bien pueden subir, no van a subir al infinito. Son precios que de alguna manera van a estar regulados. ¿Por qué razón? Y bueno, básicamente porque China hoy está con problemas de abastecimiento. China hoy está con una segunda ola de peste porcina africana. Todos los aspectos sanitarios vinculados al COVID e incluso también los aspectos vinculados a lo que tiene que ver lo que se conoce con el nombre del canal gris, que hoy está bastante regulado, no solo la pandemia, sino también la peste porcina. Hay una creencia muy fuerte de que todos estos temas sanitarios o los males sanitarios han ingresado por este mercado que no está regulado, y bueno, entonces hay hoy sí una posición de China bastante fuerte, un mayor control en lo que ingresa, una mayor trazabilidad, especialmente desde el puerto hasta el consumidor, una regulación de este canal gris, para que no ingrese mucha carne por este canal, porque no cumple de pronto con los requisitos sanitarios que el gobierno de China quiere darle hoy a sus pobladores. Y todo esto, sumado a la caída en lo que es la oferta de carne porcina, por lo que estábamos mencionando hoy, cuando se pensaba que ya eso iba a estar superado en este año, no lo está, y de hecho se está hablando que ha habido ese segundo brote del cual estoy mencionando. Todo esto, obviamente, sumado a una alta demanda interna, es inflacionario. Entonces hay una preocupación muy grande del gobierno de China en no trasladar todas estas subas del mercado internacional de la carne hacia el mercado interno y hacia los pobladores. Entonces, bueno, en ese juego es en el que hay que estar, pero sin lugar a duda que la salida de Argentina, que es un actor muy fuerte, hay que ver que Argentina volvió a estar entre los 3 primeros exportadores de carne del mundo. Explica prácticamente, yo no recuerdo el número exacto, pero el 18 o el 20% del mercado de China, de las importaciones, ¿no?, de China. Sin duda que la salida de un actor de esa naturaleza, aunque sea transitoria, pero sí genera una distorsión en el mercado. De todas maneras, en Uruguay lo que uno puede hablar con actores vinculados al sector es que no ha habido una repercusión directa muy grande en lo que es el incremento de precio de la tonelada exportada con ese destino. Y así escuchamos parte del análisis del ingeniero Ricardo Reilly. Nos reencontramos en una nueva edición de Carne para el Mundo. Hasta luego.